Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a continuar con el patrón de Mamá Noel o Señora Santa Claus, como queráis. Y vamos a hacer su cabeza y a ver si nos da tiempo de hacer el vestido y aunque no sea todo, pues prácticamente todo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Para la cabeza vamos a empezar en la vuelta número 1 haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Vamos a repetir 3 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 2 de nuevo vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior. Y vamos a repetirlo 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 5 puntos bajos, y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 7 puntos bajos, y a continuación de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora, en la vuelta número 12, con un segundo marcador, vamos a localizar el centro de la cara, y una vez lo tengamos, más o menos, vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha con el marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí vamos a dejar colocado el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, los que sean necesarios, hasta que lleguemos a donde está el marcador que hemos puesto. Y volvemos a marcar aquí el comienzo de la vuelta con el segundo marcador para que no se nos olvide. Una vez que llegamos al marcador lo retiramos y vamos a empezar haciendo una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente una disminución. En el siguiente un punto bajo, y por último una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 50 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18 de nuevo volvemos a tomar el segundo marcador y vamos a localizar otra vez el centro de la cara, y vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha. Entonces 1 y 2, y ahí ponemos el marcador. Bueno, y ahora vamos a ir haciendo los puntos bajos que sean necesarios hasta que lleguemos al marcador, y volvemos a marcar aquí atrás
el primer punto de la vuelta para saber dónde hay que finalizar. Una vez que llegamos al marcador, lo retiramos y ahí donde estaba el marcador vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar al final de la vuelta y terminamos esta vuelta número 18 con un total de 52 puntos. En la vuelta número 19, de nuevo con el marcador, vamos a localizar el centro y vamos a marcar solamente un punto hacia nuestra derecha. Ahí vamos a colocarlo. Y vamos a ir haciendo, igual que en las vueltas anteriores, un punto en cada punto hasta que lleguemos a donde está el marcador. Y nos acordamos de marcar aquí el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba empezamos haciendo un aumento. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta finalizar la vuelta y terminamos con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. En la vuelta número 21 vamos a cambiar ya al color que vayáis a utilizar en el pelo. Yo voy a usar este color crema, aunque el pelo lo voy a poner en blanco, pero bueno, como no se va a ver, pues uso este. Y empezamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. Ahora en la vuelta número 22 empezamos haciendo 6 puntos bajos, vamos marcando el primero y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 22 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Y después de esta vuelta rellenamos ya la cabeza. Ahora en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Ahí tenemos 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 27 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer una disminución. Y repetimos 5 veces más un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones, que son lo que podemos hacer alrededor de la vuelta, y terminamos con un total de 6 puntos y ahí ya cerramos la cabeza. Y ahí tendríamos finalizado ya el cuerpo de Mamá Noel, así que vamos a comenzar con el vestido. Entonces, con el color rojo vamos a empezar levantando 19 cadenas. Y ahora vamos a regresar por las cadenas haciendo 18 puntos bajos, un punto en cada cadena. Al terminar hacemos una cadena para poder girar el tejido, giramos y en la vuelta número 2 vamos a hacer 18 puntos bajos, uno en cada punto. Al final de la vuelta de nuevo hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, hacemos 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas
y ahí mismo, en ese mismo punto, un punto bajo. A esto le vamos a llamar aumento, lo vamos a repetir bastantes veces, entonces cuando diga un aumento será un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer otros dos puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente punto repetimos un aumento igual que aquí, un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. En el siguiente punto hacemos un aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que faltan para completar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 3 con 22 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 4 empezamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Aquí en el piquito donde estábamos haciendo el aumento, como hacemos 2 cadenas se queda ahí una especie de pico, pues ahí en el medio nos metemos y vamos a hacer otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4, y en el piquito hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 8 puntos bajos aquí en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo, ahí en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4, y en el piquito de nuevo el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 30 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, y 4. En el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos de nuevo en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. A ver, que se me ha salido. Así, y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos y con un total de 38 puntos. 3 y 4. Hacemos una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 6 comenzamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 8 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 12 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 8 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo,
2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 56 puntos. 4 y 5. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 7 comenzamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 14 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 54 puntos. 5 y 6. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Llevo aquí 7 puntos bajos porque el 8, el punto número 8, lo voy a hacer aquí en el piquito. Donde antes estábamos haciendo los aumentos, ahora hacemos un punto más. Entonces ahí tenemos 8. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a saltar 12 puntos bajos, si queréis podéis ir contando. Son todos los que hay hasta llegar al piquito. Pero bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces en el siguiente, en el que sería 13, ahí nos vamos a unir haciendo un punto bajo y vamos a ir haciendo 18 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí ya tenemos uno, ese ya cuenta. En el siguiente son 2 y ahí vamos hasta 18. El punto número 18 lo hacemos aquí en la esquinita, donde antes estábamos haciendo los aumentos. Ahora de nuevo hacemos 2 cadenas y vamos a volver a saltar 12 puntos hasta aquí, hasta el piquito. Entonces, si queréis, los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el piquito, aquí en esta esquinita, ahí es donde nos vamos a unir. Hacemos un punto bajo y tenemos que hacer un total de 8 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno. Vamos al siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en la esquinita 8. Y tenemos un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 9 empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 36 puntos bajos, un punto en cada punto. Y fijaros aquí en las cadenas, teníais 2 cadenas, entonces cuando lleguéis aquí hacéis un punto en cada cadena. Y aquí también, y así os saldrán los 36 puntos. Después de los 36 puntos bajos nos queda el último punto, que ahí vamos a hacer un aumento y terminamos la vuelta con un total de 40 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo 19 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 19 puntos bajos vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto hacemos otro aumento y ahora vamos a ir haciendo 19 puntos bajos, un punto en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta y terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos. Ahora desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos y acordaros de levantar una cadena al inicio para poder girar y tejer en el primer punto. En la vuelta número 17 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir esto por toda la vuelta, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Son un total de 14 veces, aquí ya tenemos una, nos faltan otras 13 y terminamos la vuelta con un total de 56 puntos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a cerrar en círculo ya el tejido y vamos a comenzar a tejer en rondas. Entonces,
vamos al primer punto que tenemos aquí. Todavía no he levantado de ninguna cadena, acabo de terminar la vuelta número 17, entonces sin levantar cadena vamos al primer punto de esta otra parte y ahí nos vamos a unir con un punto deslizado y ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces nos hemos unido en el primer punto con un punto deslizado, levantamos 3 cadenas y ahora vamos a tomar hebra y en ese mismo punto vamos a empezar haciendo un punto alto y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. 56 puntos altos. Tomamos hebra, vamos al siguiente y vamos a hacer otro punto alto y así. Y ahí tenemos los 56 puntos altos. Ahora esto lo voy a explicar sobre todo para quien no sabe tejer en rondas o no sabe puntos altos. Entonces lo que vamos a hacer es desde la vuelta 19 hasta la 24 vamos a tejer un punto alto en cada uno de los que hay. Hacemos esto, 56 puntos altos alrededor de la vuelta desde la 19 hasta la 24. Entonces, para quien no sepa, para unir las vueltas, aquí en el primer punto alto nos metemos y hacemos un deslizado, igual que hemos hecho antes aquí abajo. Luego levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos hebra y en ese primer punto, ahí mismo, donde hemos unido con el punto deslizado, ahí mismo es donde vamos a hacer el primer punto alto. Y ahora vamos a ir haciendo alrededor, haciendo los 56 puntos altos. Esta sería la vuelta número 19. Al terminar hacemos lo mismo. Nos unimos en el primer punto alto con un punto deslizado, subimos 3 cadenas y el primer punto lo hacemos ahí mismo, siempre donde nos hemos unido. Y así vamos haciendo desde la 19 hasta la 24, 56 puntos altos, uno en cada punto. Después de la vuelta número 24, ahí ya cortamos y ya podemos esconder la hebra y de momento el vestido lo vamos a dejar por aquí, en el siguiente vídeo lo finalizaremos. Y pues por ahora así vamos con el proyecto de Mamá Noel. Así que, bueno, pues si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es gratis, y si queréis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. También os dejo un enlace de Beacons Page en la descripción del vídeo con mis redes sociales y ahí pues si os apetece podéis seguirme y así pues también cuando hagáis vuestros proyectos podéis etiquetarme en las fotos que subáis a las redes si queréis. Y nada, pues hasta el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.